Seguimos esta noche en Conflicto de Intereses y lo prometíamos. Bueno, hubo todo un evento de carácter político el pasado jueves 17 de noviembre, a 50 años, ¿no? Del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina. ¿Sí hizo cualquier cosa? 50 años. 50 años, ¿no? Menos mal que me nublé. Y habló Cristina, nuevamente reapareció Cristina. La semana pasada nosotros nos preguntábamos, justamente con Artemio López, con Julia Mengolini, ¿qué iba a decir Cristina? Y había especulación en torno a una posible candidatura. Nosotros muy inteligentemente lo descartamos. Dijimos, no creo que vaya por ese lado, pero sí hubo algunas referencias. Claro, aparece Cristina en escena y si hay gente, canta Cristina Presidenta. Claro. ¿Qué contestó Cristina ante el cantito de 60.000 personas en el Estadio Único de La Plata? Esto. Hubo un tiempo en que lo hicimos, no era tan lejano. Nuestro espacio político pudo cumplir 3 periodos consecutivos de gobierno donde dejamos a la Argentina, y no lo digo yo, lo dijeron los Como decía el general, todo en su medida y armoniosamente. Bueno, con una cita a Perón. ¿Y qué te parece? Salió con un todo en su medida y armoniosamente. Quiero saber qué vio, porque el otro día vivimos la previa Vimos nosotros. la previa que era el show de la especulación. Hicimos 50 minutos de previa de Sí. Cristina y nos fuimos cuando empezó a hablar Cristina del aire. Ese Pero es quiero el- ver qué viste vos. Ese es el oficio de chamullar, ¿eh? Voy a repetir algo que dije en la previa, que va más allá del extraordinario discurso que hizo Cristina, que es que quien arma un operativo clamor como el que pudimos ver, de alguna manera no está anunciando una candidatura, pero está planteando un escenario donde, por un lado, hay una demostración de poder y por otro lado, sí, mostrar el capital político, o bien acumularlo para el caso de que tome la decisión o bien de ser candidata o de tener algo para decir de quiénes van a ser los candidatos. Me parece que en ese sentido, más allá de pensar en los contenidos del discurso, hay que ver todo ese escenario y lo que implica en términos de poder, en definitiva. ¿Artemio? Y después, bueno, perdón. después... No, sí. No, después hablemos del discurso si querés, porque Sí. en un punto solamente estoy hablando de la forma. Un discurso que no sé si coincide, Julia, me pareció más para... Es muy gran hermano el término, A voy a ver. decir. Pero más para el afuera Sí. que para el propio estadio, ¿no? Bueno, sí, me parece que en una medida, por ejemplo, algo que nos sorprendió un poco fue que hablara del tema de seguridad. 10 minutos. Un montón de tiempo y casi al principio, además. Sí. Es un tema que los progresismos Incomoda. siempre estamos como que no sabemos bien qué decir, entonces lo único que hablamos es de justicia social, que también está bien, pero hay que tener alguna política de qué se hace con las fuerzas de seguridad. Y creo que Cristina en ese sentido, bueno, abordó algo que los progresismos nunca se animan a abordar. Y después, a mí lo que me parece fundamental, y con esto ella empezó, ella planteó que acá se trata de un debate entre democracia y autoritarismo. Es en algo en lo que se parece mucho a la campaña de Lula. Y creo que acá es donde también está haciendo un llamamiento, no diría el centro, diría un espectro más amplio de la política argentina, donde vemos sectores que vienen con unos discursos muy reaccionarios que no veíamos desde la dictadura, de una derechas renovadas o las mismas de siempre, no sé. Pero que en ese sentido, Cristina tal vez está haciéndoles un guiño a los radicales. Me interesa saber también qué piensa Artemio respecto de esto, porque ella cuando empieza a hacer historia se refiere a los radicales también como víctimas de esas derechas sanguinarias y antipopulares. Y bueno, escuchemos a Artemio entonces. Artemio López, buenas noches. No, buenas noches. Bueno, en un día tan especial, lo que quería reivindicar de Eve, que la emparenta claramente con la mejor tradición de Eva Perón y de Cristina Kirchner, es la intransigencia frente al poder. Y eso efectivamente creo que signó buena parte del discurso de Cristina en La Plata, a pesar de que muchos analistas siempre piensan que todo lo que se diga es para buscar el centro político. No, a mí me parece que lo que hizo Cristina es reafirmar primero una reivindicación de los años de gobierno anteriores. Sí, también. O sea, dejó de lado el volver mejores.
dijo, volvamos, porque lo que hicimos nosotros es muy bueno. Y lo planteó de manera taxativa. Y no Volvamos igual. Volvamos como... Un volvamos igual, hagamos exactamente lo mismo. Y además, no sé si está... No, Artemio. pero diciendo... No, bueno, en reivindiquemos materia lo que fue económica sí. De hecho, efectivamente. cuando habló del segundo mandato, que muchos dicen que es el decimos, peor. 2014, 2015 comenzaron algunas complicaciones económicas, devaluación Sí, claro. y demás. Cristina dice, el segundo mandato, y prácticamente es como que corre esa pata donde tal vez en otro momento era un poco más autocrítica. Y dice, hay muchos que me critican el segundo mandato, ¿saben por qué lo critican? Dice, porque fue donde discutimos distribución, donde los asalariados llegaron a tener un 51,8% de la participación en la economía. Así es, totalmente de acuerdo. ¿No es el Bueno, primer ahora ustedes- discurso en el que ella viene en este camino de reivindicar también su segundo gobierno? Así es, bueno, porque fue el gobierno que más profundizó las transformaciones en Argentina. Concluye la etapa win-win, digamos, donde todos ganaban, que fue la inicial de Néstor, donde se podían hacer grandes transformaciones que también incorporaban un sector de los grupos más poderosos. Bueno, luego hubo una disputa por la distribución y eso fue patrimonio claramente del segundo gobierno de Cristina, sin ningún lugar a dudas. Aún en medio de esas dificultades, Argentina creció, generó empleo privado. Bueno, ustedes van a tener un testigo directo de que esa circunstancia pasó, pero obviamente fue, como todo, tergiversado de manera plena. Y con respecto al tema seguridad, una breve referencia. Tiene Sí. mucha pertinencia que el kirchnerismo inaugural hable del tema seguridad, porque después del crecimiento que se produjo en la inseguridad ciudadana, está fechado, eso fue en los años 90, se instaló claramente como un problema central en la opinión pública y en la cabeza de los dirigentes políticos. Cuando vos analizás la evolución de los hechos delictivos en Argentina, hay un quiebre fundamental en el año 2003, con la llegada de Néstor Kirchner y la interrupción de 25 años de neoliberalismo, que fueron, entre otras cosas, 25 años responsables de la crisis de seguridad, que luego, obviamente, tuvo características muy específicas. Yo no estoy negando que no haya que hablar en términos técnicos. De hecho, ya hablo de la gendarmería, Claro. de la utilidad. Pero digo lo siguiente, sin un proceso como el kirchnerismo inaugural, donde los trabajadores y la participación de los sectores populares en la distribución del ingreso mejoró sustancialmente, pero sustancialmente a punto de que Néstor tomó, mira, Perón dejó 47 puntos de participación, no sé, Bianco después lo puede refrendar o no. Creo que Néstor en medio del 2002-2003, si tenía 10 puntos menos que eso, era poco. O sea, había una catástrofe distributiva. Terminó, como señalabas vos, Juan, 51,8 Cristina. Sin esa mejora distributiva, cualquier política de seguridad es una ficción. Ahora, obviamente después hay temas específicos, hay que llamar a especialistas que nos digan, bueno, cómo se resuelven los temas más puntualmente técnicos. Pero Artemio, sin distribución del ingreso no hay seguridad posible. Por eso que el neoliberalismo no tiene ninguna autoridad política, moral, para poder hablar de los temas de seguridad. ¿La escuchaste a Cristina el jueves? ¿La ves candidata? ¿Decís es el discurso de alguien que está preparando el terreno para una posible candidatura? No, yo la veo más que candidata en este sentido. La centralidad de la conducción de Cristina quedó absolutamente... Ordena, ¿no? Claro, Ordena, mostrada por lo menos eso. de manera en blanco y negro. No olvidemos que tuvimos una etapa inicial donde se sugería que había liderazgos simétricos dentro de la construcción coaligada, esta que hoy conduce el país. Bueno, La verdad es que no. evidente que eso no es así y Cristina lo ha demostrado. La candidatura es otro tema. Yo quiero ingresar ahí, primero porque no tengo información, pero no me parece lo central. Yo creo que lo central es haber reivindicado lo hecho, haber sido intransigente con respecto a la reivindicación de lo hecho y haber planteado una alternativa a futuro que retoma las mejores banderas del peronismo y del kirchnerismo en ese sentido. Tenemos más justamente de Cristina. A mí me pareció relevante también una de las frases finales de la vicepresidenta de la Nación. La escuchamos y después lo charlamos. Esa consigna de la nafta no te va a dar es una de las que más me gusta. Me da una risa. ¿Qué ocurrencia? La nafta no te va a dar, me encanta. Y no les va a dar mientras haya argentinos y argentinas que quieran vivir en paz y con dignidad. No es un problema de Cristina.
Es un problema de los argentinos que se han acostumbrado a comer 4 veces por día y a pensar que sus hijos pueden tener un destino diferente. Si la cuna les salió mal y es pobre, que pueden tener un destino diferente y progresar. Eso es el peronismo. No estar condenado por la cuna, haber podido nacer en una familia trabajadora y llegar a presidente de la República. Eso es la movilidad social y el peronismo. Bueno, ahí hay casi un poco de lulismo. A mí me hace acordar la campaña de Lula, esta última frase que es sobre los minutos finales del discurso de Cristina, ¿no? Esto de, bueno, que las familias puedan comer 4 veces por día, no les va a dar la nafta mientras la gente esté mal acostumbrada, entre comillas, a eso, la movilidad social ascendente. Pero algo de lo que decía Artemio, lo que marcábamos con Julia la semana pasada, con esta suerte de paralelismo, ¿no? Y particularmente Artemio me parece que lo sintetizó bien cuando dijo lo de dejar de lado el volver mejores. Sí. Ya es volver directamente. Cristina planteando reiterar esto de podemos hacerlo porque ya lo hicimos, porque sabemos cómo hacerlo. Y lo hicimos bien. Bueno, claro, por eso mostraba los indicadores. Exactamente. El otro día particularmente la distribución. El 2019 era hijo del volver mejores. El 2019 fue hijo de los 3 gobiernos kirchneristas. Era volver. Pero por supuesto, como creer. Y también tuvo que ver con una gestión Era un poco infantil la idea. No era el mejor momento para plantearlo, pero hoy se puede plantear blanco sobre negro. Artemio, es lo que planteó Cristina de manera transparente en La Plata. La victoria de 2019 también tuvo que ver con una gestión espantosa de Juntos por el Cambio. Pero por supuesto. Digo para pensar un poco a futuro, cómo se podría volver y es difícil, vos lo remarcás siempre esto, porque en todo caso la campaña tendría que ser crítica un poco con su propio gobierno. Acá es donde hay una incomodidad, de alguna manera. Yo le digo, quienes miran la campaña de Lula, recuerden que Lula ganó siendo opositor. Exactamente, entonces no es lo mismo. Sin embargo, sí creo... A Bolsonaro, ni más ni menos. Bien. Sin embargo, sí creo que Cristina, a pesar de la gestión de la que ella fue muy crítica, casi desde el principio, o justamente por esa crítica que ella fue marcando permanentemente, sostuvo y retuvo algo de esa identidad kirchnerista, ¿no? Y entonces por eso creo que sí se puede parar desde un lugar de, yo diría, no petardear, que de hecho no lo hizo el jueves, no habló en contra del gobierno, tal vez el primer discurso en el que no lo hace en muchos, pero como siempre fue crítica y entonces tal vez ahí haya una posición sui generis o más o menos original en el caso que le toque ser la candidata y hacer una campaña. Y que, digo, no quería, no sabía cómo terminar la idea, pero me refiero a esto, a hacer una campaña que no sea totalmente reivindicatoria de la gestión, porque ella no reivindica esta gestión. Pero me imagino que va a seguir siendo parte del mismo espacio porque si no realmente no va a alcanzar. Al Frente de Todos no le sobra nada. No. Por más que enfrente tenga una especie de murga, porque la verdad que también Juntos por el Cambio tampoco es un violín como está funcionando, y además tiene la experiencia porque ellos ya fueron gobierno, ya gestionaron, chocaron el país, se lo pusieron de sombrero. Hay que ver, la verdad que en todo caso va a ser el año que viene una campaña que no va a tener mucha comparación con ninguna otra, bueno, en nuestro país. No, y ni que hablar cosas, ¿no? Y ni que hablar también de la agenda judicial. Yo vuelvo a marcar esto con preocupación. Desde que Cristina habló en la UOM, vos ves la cantidad de decisiones judiciales que quedaban, que estaban en el olvido. En muchos casos, decisiones judiciales en causas donde han pasado, rozaron el ridículo. Cito puntualmente Dólar Futuro, ¿no? Ari, te pregunto a vos. Y ahora me levanto y me desayuno que la Nación está anticipando una condena para los primeros días de diciembre en la causa vialidad. Digo, viene, la verdad, particularmente agitado el Poder Judicial desde la reaparición de Cristina. Es muy difícil explicarle a la gente que no hay coordinación entre jueces y tribunales de Comodoro Pi. Bueno, sí. Es muy difícil. Es tomarle el pelo a la gente también, ¿no? Si vos ves que la agenda se prepara de una forma tal que después de que habla Cristina, aunque algunas cosas se sabían desde antes, reaparece el tema OTE sur los sauces, vialidad tiene su final de juicio, vos decías recién Dólar Futuro, se rediscute la causa memorándum. Bueno, ¿qué hicieron todo este tiempo? Porque si tenían todo eso para discutirlo, podían haber discutido durante todo el año pasado. Sin embargo, cuando aparece Cristina la UOM y empieza la posibilidad de 2023... Teníamos un informe preparado hace un tiempo que no llegamos a hacerlo, que era la Navidad que le preparaba el Poder Judicial a Cristina.
Porque es imposible creer que no hay coordinación. Uno puede hacer el mayor esfuerzo posible. Ahora, si a vos te dicen que a partir de diciembre se reactivan todas las causas o todos los debates a ver si se reabren los juicios, es difícil explicarle a la gente y decirle, no, te juro que no hablan entre ellos. Vos decís que baja un marciano y también se da cuenta. Pero además te agrego, vos hablabas de coordinación, te agrego otro actor muy coordinado en todo este asunto, los grandes medios de comunicación. ¿Cómo puede ser que conozcamos de antemano una condena porque nos lo avisa la Nación? No, y ¿No? perdón, Explícamelo vos, que titulares, perdón, hubo un titular de Clarín, pocas semanas después del atentado, que rezaba el fallo, el tiro que no salió, el fallo que sí saldrá. Sí, bueno. Eso era una editorial de lo más violenta, Larga vida a los además por otra copitos, parte, la ¿no? semana pasada. Digo, viene la verdad muy... Pero muy cebado todo. ¿Cómo te van a anticipar una decisión que es del Poder Judicial que se supone que nadie más conoce salvo esos jueces que firmaron esa sentencia? Bueno, pero eso lo puede decir una persona, como decía Ari recién, ¿no? Que no esté acostumbrada a esto. Acá te anticipan los fallos de la Corte, de la Sala. Perdón, Bueno, anticiparon una pericia sobre el caso Nisman. Eso te iba a decir. Que Hubo ni una siquiera se etapa- había realizado. Hubo una etapa de Clarín que un día te dijo, el peritaje va a arrojar el siguiente resultado. Dentro de 6 meses. O sea, no sabían. No había reunido los empezado el peritos peritaje. y ya te decían que se iba a hablar de 2 personas, de un homicidio. Bueno, eso pasó en este país. Lo que pasa es que nosotros no tomamos nota. Cuando digo nosotros me refiero a la sociedad toda. Si te pasa una vez, no te puede pasar 2. Bueno, y sigue pasando y nosotros seguimos sorprendiéndonos cada vez que los fallos judiciales salen anticipados o una pericia Bueno, sale anticipada. Ahora, Perdón, discúlpenme si yo pretendo una república con independencia de poderes. No, muy ¿no? naif lo tuyo. Pero además, recién pensaba, cuando hablamos de independencia de poderes, por lo general en los manuales de cívica, refiere a que son independientes uno del otro, Sí. entre sí. Pero además de los poderes reales. Porque la verdad que esta justicia no sé ni para qué está. Bueno, Cristina Bueno. en su discurso pasó O poco. justamente está para esto absolutamente en función función cumple. solamente de los poderes reales. Cristina en su discurso pasó poco por lo que es el Poder Judicial, poco en relación a lo que nos tiene acostumbrados, sin embargo lo hizo para decir esto. Fíjense que en la economía de todos ustedes influye una decisión del Poder Judicial que decide que no se puede aplicar el decreto que determinaba que las telecomunicaciones eran un servicio básico universal, sobre todo en épocas de pandemia, para que no le subieran la tarifa. Y el Poder Judicial se empecinó en que eso no se pudiera aplicar y llegó hasta la Corte y la Corte dijo, este decreto no se puede aplicar todavía porque hay una medida cautelar que lleva 16 meses. Qué bárbaro. Hace 16 meses que ese decreto no puede entrar en vigencia y que, por supuesto, estando en pandemia, a todos nos subieron el valor de nuestras telecomunicaciones cuando esa era la única forma que teníamos de comunicarnos porque no podíamos hacerlo personalmente. Bueno, eso pasa en la Argentina y nos seguimos sorprendiendo. Pero efectivamente, Cristina aprovechó su discurso para hablar de la relación entre el Poder Judicial y el poder más fuerte de todos, que es el Poder Económico. Y una reflexión para cerrar y ya vamos con Carlos Bianco, jefe de asesores en la provincia de Buenos Aires. El tema Luciani. Esta semana, Luciani tenía que responder a las defensas, que durante muchísimas semanas hicieron acusaciones muy duras respecto a la falta de material probatorio en la causa vialidad. Todos escuchamos, en realidad no todos. Quienes estuvieron atentos y quienes siguieron el juicio de verdad, escuchamos a, por ejemplo, Beraldi hacer una defensa bastante sólida en cuanto a lo probatorio de la acusación de Luciani. Y la verdad, yo lo decía el otro día, y lo ratifico, como sociedad, yo tenía muchísimas ganas, De como escuchar, ciudadano sí. común y corriente, de escucharlo a Luciani responder a eso. Sí. Porque es el momento en el que la sociedad, quien siguió el juicio, insisto, probablemente te hayan pasado el alegato de Luciani en cadena nacional y después en la página del TURF, así chiquito, lo de Beraldi o lo de las otras defensas que realmente hicieron acusaciones muy duras respecto al rol de la Fiscalía en esta causa. Ahora Luciani, cuando tiene que contestarle a la sociedad en un juicio oral y público, hace esto que vas a ver. Sinceramente no tenemos nada que replicar. Y justamente la solidez del alegato queda en evidencia a partir de que no tenemos nada que contestar. Y por eso no vamos a hacer uso de la oportunidad que ofrece el artículo 393 del Código de Fuero. Perdón, es que es como que yo te diga, no te voy a contestar y la prueba más fehaciente de que yo tengo razón es que no te voy a contestar. Es que es tan evidente que no contesta porque no tiene cómo. Mira, hagamos un ejercicio. Yo te digo, Juan, qué buena tu remera blanca. Vos me decís, no, es negra.
Bueno, no te voy a contestar porque lo que yo dije es así. El esa hecho de que remera vos blanca. digas que es negra es lo que hace que sea blanca, porque no te Bueno, quiero contestar. A ver, vamos a 2 ejemplos en particular. La Fiscalía decía que Cristina había viajado a Río Gallegos un día tal del 2018. Carlos Veraldi dijo, miren, este día Cristina no viajó a Río Gallegos. La Fiscalía, si quería sostener su prueba, tendría que haberle respondido. Ahora el tribunal tendrá que valorar quién tenía la razón, si lo que dijo el fiscal o lo que probó la defensa. Y otro tema fue lo del apagón informativo. La Fiscalía aseguró que hubo 51 obras, o la mayoría de ellas, que no pasaron por el Congreso, que no se las informó. Bueno, Veraldi lo que hizo fue mostrar cómo se debatieron en el presupuesto, pero además, por si faltara algo, dijo, miren, además del presupuesto, está el proyecto alternativo que presentó la oposición, donde las obras que se proponían eran exactamente las mismas. Bueno, ¿ves? Pero si el para fiscal no le fuera de responde, joda. queda en manos del tribunal, ¿eh? Claro, pero fuera de Claro. joda lo digo. ¿No es importante ver qué responde la Fiscalía ante semejante desmentida? No puede ser que escuchemos a un fiscal decir no voy a responder nada y la prueba de que tengo razón es que no les voy a responder nada. Pero roza el ridículo. Pasa que Lo que pasa es que toda sabe la- que está muy bien protegido para que puede decir eso y que no Claro, pasa nada. Claro. Si la Fiscalía viene haciendo cualquier cosa desde el principio, ¿por qué en algún momento de todo el procedimiento, del proceso, se ordenaría? ¿Qué esperamos? O sea, a esta altura, ¿qué No, esperamos es que lo que hace es, Luciani, no voy a contestar nada, no me interesa lo que me han dicho, pese a que, como marca Ari, puedo hacer un desfile. La semana que viene hacemos un desfile de pruebas directamente. Pero pues saben también que quieren anticipar la condena y que Sí. necesitan la condena para pronto, como hoy anunció La condena la Nación. está escrita desde antes de que se empezaran a aparecer cualquier prueba. Porque de hecho, yo creo que si alguien en este país se propuso investigar la obra pública en Santa Cruz para poder meter en cana a Cristina, estaba seguro que iba a encontrar chanchadas, porque la verdad que la obra pública no es muy difícil encontrar algunas irregularidades, es difícil la obra pública. Es mucha plata, hay mucha gente involucrada, son muchas firmas, el Estado, en fin. Yo pienso que ellos pensaban que iban a encontrar más fácilmente pruebas y cuando no las encontraron, las inventaron, Y claro, porque la condena estaba escrita antes. sí, sí.